En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein recibe su prueba de bautismo de los halcones nocturnos y resulta que debe ayudar al señor de Wayville, pero la situación puede ser más extraña y complicada de lo que podíamos imaginar. Continuamos con Capítulo 91. Solución. El paisaje comenzó a distorsionarse, se volvió ilusorio y comenzó a desvanecerse. Después de que Klein dejó su estado de ensueño, su visión se adaptó a la oscuridad de la habitación. Sabía que con 1 libra y 10 soli, que eran 30 soli a la semana, a Benson no le resultaba fácil mantener a la familia de acuerdo con los estándares de una familia promedio. Había pensado que la mayoría de los trabajadores ganaban 20 soli a la semana. Una vez había escuchado a Melissa comentar que en la calle inferior de Cruz de Hierro tenía 5, 7 o incluso 10 familias apretujadas en la misma habitación. También se enteró de Benson que, como resultado de la situación en el continente sur, la economía del reino estuvo en recesión durante los últimos meses. Sabía que una sirvienta, con comida y alojamiento, podía ganar entre 3 soli y 6 peniques a 6 soli a la semana. Klein extendió la mano y se pellizcó la glabela. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, hasta que el señor de Wayville preguntó: «Oficial, ¿no va a decir nada?». Los psiquiatras a los que acudía siempre me hablaban y me hacían preguntas en tal situación. Sin embargo, debo decir que me siento en paz. Casi me quedo dormido. Aún no he escuchado gemidos ni llantos. ¿Cómo lo hiciste? Klein se reclinó en la mecedora. En lugar de dar una respuesta, preguntó con un tono suave: «Señor, ¿sabe acerca del envenenamiento por plomo? ¿Conoce los peligros del plomo?». De Wayville guardó silencio durante unos segundos. No lo sabía en el pasado, pero ahora sí. «¿Me estás diciendo que mi enfermedad psicológica se debe a mi culpa hacia las trabajadoras de la fábrica de porcelana y plomo?». Sin esperar a que Klein respondiera, continuó como siempre lo había hecho, en su posición de poder durante una negociación. «Sí, me sentí culpable por esto en el pasado, pero los compensé. En mis fábricas de plomo y porcelana, los trabajadores no ganan menos que otros trabajadores de la misma industria. En Backlund, a los trabajadores del plomo y la porcelana no se les paga más de 8 soli a la semana, pero yo les pago 10, a veces incluso más. Mucha gente me critica por romper filas ya que les dificulta la contratación de trabajadores. Si no fuera por la ley de granos que llevó a muchos agricultores a la quiebra, enviándolos a las ciudades, habrían tenido que aumentar sus salarios como lo hice yo. Además, también he informado al supervisor de las fábricas para asegurarse de que aquellos con dolores de cabeza repetidos y visión borrosa abandonen las áreas donde están expuestos al plomo. Si su enfermedad es realmente grave, incluso pueden pedir ayuda a mi fundación benéfica. Creo que he hecho lo suficiente». Klein habló sin una onda de emoción en su voz. «Señor, a veces, no se puede imaginar lo importante que es un salario para una persona pobre. Simplemente perder el trabajo durante 1 semana o 2 puede resultar en una pérdida irreversible para su familia, una pérdida que causaría un dolor tremendo». Hizo una pausa antes de decir: «Tengo curiosidad. ¿Por qué una persona amable como usted no instalaría equipos que puedan proteger contra el polvo y el envenenamiento por plomo en sus fábricas?». De Wayville miró al techo y se rió con tristeza. «Eso haría que mis costos fueran demasiado altos para mí. Ya no podría competir con otras empresas de plomo y porcelana. Ya no presto demasiada atención a mis ganancias en estas áreas de mi negocio. De hecho, incluso estoy dispuesto a desembolsar algo de dinero. Pero, ¿de qué sirve mantener el negocio si tengo que seguir haciéndolo? Eso solo puede ayudar a un número de trabajadores y no convertirse en un estándar en la industria ni producir cambios en otras fábricas. Eso simplemente resultaría en que yo desembolsara dinero para apoyar a los trabajadores. Escuché que algunas fábricas incluso contratan esclavos en secreto para minimizar los costos». Klein cruzó las manos y dijo después de un momento de silencio: «Señor, la raíz de su enfermedad psicológica proviene de la acumulación de culpa, a pesar de que usted cree que la culpa se ha desvanecido y desaparecido con el tiempo. No tendría ningún efecto visible en circunstancias normales, pero hubo algo que lo desencadenó y desencadenó todos los problemas a la vez». «¿Algo que me provocó? No soy consciente de algo así», dijo de Wayville desconcertado, pero con convicción. Klein permitió que la silla se balanceara suavemente mientras explicaba con un tono suave: «Te quedaste dormido por unos minutos justo ahora, y me dijiste algo. Hipnosis». De Wayville hizo una conjetura como solía hacer. Klein no dio una respuesta directa y en su lugar dijo: «Una vez viste a una niña morir camino al trabajo mientras estabas en tu carruaje. Ella había muerto por envenenamiento por plomo.
Ella era una de sus trabajadoras que esmaltaba porcelana mientras aún estaba viva. De Wayville se frotó las sienes, sin habla antes de decir algo dudoso. Creo que eso pasó una vez, pero no puedo recordarlo con claridad. Su prolongado insomnio lo había dejado en un mal estado mental. Solo podía recordar vagamente haber visto una escena así. Pensó por un momento, pero dejó de poner a prueba su cerebro. En cambio, preguntó, ¿cómo se llamaba esa trabajadora? Bueno, lo que quise decir fue, ¿qué debo hacer para curar mi enfermedad psicológica? Klein respondió de inmediato, 2 cosas. Primero, la trabajadora que murió al costado de la carretera se llamaba Ailey Walker. Eso fue lo que me dijiste. Ella fue el detonante más directo, así que tienes que encontrar a sus padres y darles más compensación. En segundo lugar, difunda información sobre los peligros del plomo en los periódicos y revistas. Permita que su fundación benéfica ayude a más trabajadores que sufrieron los daños. Si logra convertirse en miembro del Parlamento, presione para que se promulguen leyes en este ámbito. De Wayville se incorporó lentamente y se rió con autocrítica. Haré todo lo demás, pero para promulgar una ley, J.E., creo que es imposible ya que todavía hay competencia de naciones más allá de nuestro país. La creación de una ley de este tipo provocaría una crisis en toda la industria del país. Las fábricas se arruinarían una a una y muchos trabajadores perderían sus puestos de trabajo. Las organizaciones que ayudan a los pobres no pueden salvar a tanta gente. Lentamente se levantó de la cama y se ajustó el cuello. Luego miró a Klein y dijo, Ailey Walker, ¿verdad? Inmediatamente conseguiré que Cullen recupere información sobre ella de la compañía de porcelana y encuentre a sus padres. Oficial, espere conmigo y evalúe continuamente mi estado mental. Bien. Klein se levantó lentamente y se alisó el uniforme de policía a cuadros en blanco y negro. A las 11 de la mañana, en el salón de Wayville, Klein se sentó en el sofá en silencio mientras miraba al hombre y la mujer que Butler Cullen guiaba a la casa. Los 2 invitados tenían la piel manchada, arrugas ya tejidas en sus rostros. El hombre tuvo una ligera hendidura mientras que la mujer tenía un lunar debajo del párpado. Parecían casi idénticos a lo que Klein había visto a través de Ailey, solo que más viejos y más demacrados. Estaban tan delgados que casi todos eran huesos. Sus ropas eran viejas y andrajosas. Klein incluso se enteró de que ya no podían seguir viviendo en la calle inferior de Cruz de Hierro. Klein sintió que un viento helado comenzaba a girar a través de su percepción espiritual. Se pellizcó la glabela y lanzó una mirada al señor de Wayville. No se sabía cuándo apareció detrás de él una figura blanca, traslúcida y contorsionada. Buenos días, honorable señor. Los padres de Ailey fueron inusualmente educados. De Wayville se frotó la frente y preguntó, «Ustedes 2 son padres de Ailey Walker, ¿no tiene ella también un hermano y una hermana de 2 años?» La madre de Ailey respondió con miedo, «Su hermano se rompió la pierna en el puerto hace algún tiempo. Logramos que cuidara a su hermana en casa». De Wayville permaneció en silencio durante unos segundos antes de suspirar. «Mi más sentido pésame por lo que le sucedió a Ailey». Al escuchar eso, los ojos de los padres de Ailey se pusieron rojos de inmediato. Abrieron la boca y se dijeron unos sobre otros, «Gracias, gracias por su buena voluntad». La policía nos dijo, que Ailey murió por envenenamiento por plomo. Ese es el término, ¿verdad? Oh, mi pobre niña, solo tenía 17 años. Ella siempre estaba tan callada, tan decidida. Habías enviado a alguien a visitarla antes y patrocinado su entierro. Está enterrada en el cementerio de Rafael. De Wayville miró a Klein y cambió su postura sentada. Se inclinó hacia adelante y dijo con tono serio, «Eso fue en realidad un descuido nuestro. Tengo que disculparme. He considerado que necesito compensar a Ailey. Su salario semanal era de 10 soli, ¿no? Un año sería 520 soli, o 26 libras. Supongamos que podría haber trabajado durante otros 10 años. Cullen, dale a los padres de Ailey 300 libras. 300 libras. Los padres de Ailey estaban estupefactos. Nunca tuvieron más de 1 libra de ahorros, incluso en los momentos más ricos. No solo ellos estaban aturdidos. Incluso las expresiones de los guardaespaldas y las criadas en la habitación también eran de conmoción y envidia. Incluso el sargento Gate no pudo evitar respirar hondo. Su salario semanal era de solo 2 libras y entre sus subordinados, solo un agente con galón ganaba 1 libra a la semana. En medio del silencio,
Butler Cullen salió del estudio y sostuvo un saco abultado. Abrió el saco y reveló montones de dinero en efectivo, unos de 1 libra, unos de 5 libras, pero en su mayoría compuestos de 1 o 5 soli. Estaba claro que de Wayville había hecho que sus subordinados recibieran cambio del banco antes. Es una expresión de la buena voluntad del señor de Wayville. Cullen entregó el saco a los padres de Ailey después de recibir la confirmación de su maestro. Los padres de Ailey tomaron el saco y se frotaron los ojos, mirándolo con incredulidad. No, esto es demasiado generoso, no podemos aceptar esto, dijeron mientras sujetaban el saco con fuerza. De Wayville dijo con voz profunda, esto es lo que se merece Ailey. Realmente eres un caballero noble y caritativo. Los padres de Ailey se inclinaron repetidamente con agitación. Tenían sonrisas en sus rostros, sonrisas que no podían reprimir. Alabaron al caballero repetidamente, repitiendo los mismos pocos adjetivos que conocían. Seguían insistiendo en que Ailey estaría agradecida con él en el cielo. Cullen, envíalos a casa. Oh, primero llévalos al banco. De Wayville exhaló un suspiro de alivio e instruyó a su mayordomo. Los padres de Ailey abrazaron el saco con fuerza y caminaron hacia la puerta rápidamente sin detenerse. Klein vio que la tenue figura traslúcida detrás del señor de Wayville intentaba extender sus manos hacia ellos, con la esperanza de irse con ellos, pero las sonrisas de los padres eran anormalmente radiantes. No volvieron atrás. Esa figura se debilitó y, pronto, desapareció por completo. Klein también sintió que la sensación helada en el salón de invitados había vuelto instantáneamente a la normalidad. De principio a fin, todo lo que hizo fue sentarse en silencio, sin expresar su opinión. Oficial, me siento mucho mejor. Ahora, ¿puede decirme por qué mi mayordomo, sirvientes y guardaespaldas también podían escuchar los gritos y gemidos? Esto no debería ser solo una enfermedad psicológica mía, ¿verdad? De Wayville lo miró con curiosidad. El inspector Toye, que conocía la verdad subyacente, se puso instantáneamente nervioso. Klein respondió sin mucha expresión, en psicología, a este fenómeno lo llamamos histeria colectiva. Capítulo 92. Experto en psicología. Histeria colectiva. El señor de Wayville, que había conocido a muchos psiquiatras recientemente, cavilaba sobre el término que había dicho Klein. A pesar de su curiosidad, su mayordomo, guardaespaldas y sirvientes no emitieron ni un solo sonido ya que él no les había dado permiso. En cuanto al sargento Gate, miró a Klein dubitativo, como si nunca hubiera oído hablar de ese concepto. Klein controló su hábito de golpear el apoyabrazos con las yemas de los dedos y explicó con calma, los órganos sensoriales pueden engañar a los humanos fácilmente. La histeria colectiva es un tipo de enfermedad psicógena que es el resultado de la tensión nerviosa y otros factores entre un grupo de personas que se influyen entre sí. La jerga que soltó confundió al señor de Wayville, al sargento Gate y al resto, lo que hizo que inconscientemente optaran por creerle. Permítame darles un ejemplo simple de esto. Este fue uno de los casos que traté anteriormente. Un hombre celebró una cena e invitó a 35 personas. A mitad de camino, de repente se sintió disgustado y vomitó. Después de eso, incluso tuvo diarrea severa. Después de un par de veces, comenzó a creer que había contraído una intoxicación alimentaria. Compartió su especulación con los otros huéspedes de camino al hospital. En las siguientes 2 horas, hubo más de 30 invitados que tuvieron diarrea entre los 35 invitados, y 26 de ellos experimentaron náuseas. Inundaron toda la sala de emergencias del hospital. Los médicos pasaron por un examen detallado y realizaron controles cruzados, y llegaron a la conclusión de que el primer hombre no tenía intoxicación alimentaria en absoluto. En cambio, fue el resultado de la inflamación del estómago causada por el cambio de clima y el licor frío. El hecho más sorprendente fue que ninguno de los huéspedes que acudieron al hospital sufrió una intoxicación alimentaria. De hecho, ninguno de ellos estaba enfermo. Eso es histeria colectiva. De Wayville asintió levemente y se maravilló. Ahora comprendo. Los humanos se mienten fácilmente a sí mismos. No es de extrañar que el emperador Roselle dijera una vez que una mentira se haría realidad una vez que se repitiera 100 veces. Oficial, ¿cómo puedo dirigirme a usted? Eres el psiquiatra más profesional que he conocido. Inspector Moretti. Klein señaló su charretera y dijo, señor, sus problemas se han resuelto temporalmente por ahora. Puede intentar dormir ahora mientras yo determino si hay otros problemas. Si puede dormir bien, permítanos despedirnos con anticipación en lugar de esperar a que se despierte. Bien.
De Wayville se masajeó la frente, tomó su bastón y subió las escaleras hasta su dormitorio. Media hora después, un carruaje de la policía salió de la fuente en la puerta de la residencia de De Wayville. Cuando el sargento Gates se puso en camino y regresó a su comisaría, el inspector Toye miró a Klein, felicitándolo en broma. Incluso yo creía que eras un verdadero experto en psicología. Antes de terminar su oración, vio al joven con un uniforme a cuadros en blanco y negro que parecía inexpresivo. Sus ojos eran profundos y serenos cuando forzó una sonrisa en su rostro y dijo, solo tuve algo de experiencia con eso en el pasado. El inspector Toye guardó silencio hasta que el carruaje llegó al 36 de la calle Southland. Gracias por su ayuda, permitiendo que el señor de Wayville finalmente se libere de sus problemas y pueda volver a dormir. Extendió la mano y estrechó la mano de Klein. Dale gracias a Dunn en mi nombre. Klein asintió levemente y dijo, está bien. Subió las escaleras y regresó a la compañía de seguridad en Drina. Llamó y entró en la oficina del capitán. Hecho. Dunn estaba esperando su almuerzo. Hecho. Klein se masajeó la frente y mantuvo su respuesta breve y sencilla. La raíz del problema provino de la fábrica de plomo y porcelana del señor de Wayville. Desde el momento en que se establecieron hasta el día de hoy, demasiadas muertes han sido causadas por envenenamiento por plomo. Y cada accidente dejaba al señor de Wayville con una espiritualidad resentida. En términos generales, eso no supondría un problema demasiado grande. Eso podría causar pesadillas, como mucho. Dunn había experimentado casos similares con su plétora de experiencia. Klein asintió levemente y dijo, sí, ese suele ser el caso. Pero, desafortunadamente, el señor de Wayville se encontró con una trabajadora que murió de envenenamiento por plomo en las calles. Se derrumbó al costado de la calle y alcanzó a vislumbrar el emblema de la familia de Wayville. También albergaba una intensa indignación, preocupación y deseos. Solo cuando el señor de Wayville les dio a sus padres, hermano y hermana una compensación de 300 libras, sus emociones se disiparon. Este es un problema social. No es raro en la era del vapor y la maquinaria. Dunn sacó su pipa de fumar, olió el tabaco y suspiró. Los trabajadores que hacen ropa trabajan en ambientes húmedos y generalmente se les diagnostica bronquitis y dolencias relacionadas con las articulaciones. En cuanto a las fábricas con serios problemas de polvo y arena, incluso si el polvo no es venenoso, aún puede acumularse en problemas pulmonares. Suspiro. No tenemos que hablar de esto. A medida que se desarrolle el reino, creo que estos problemas se resolverán. Klein, busquemos un restaurante esta noche para celebrar que te has convertido en miembro oficial, ¿de acuerdo? Klein pensó por un momento antes de decir, ¿qué tal mañana? Capitán, he usado visión espiritual durante un periodo prolongado de tiempo hoy y también usé la adivinación de los sueños para interactuar directamente con esos resentimientos. Me siento especialmente agotado. Quiero volver a casa por la tarde para descansar. ¿Eso estaría bien? Oh, entonces me dirigiré al club de adivinación alrededor de las 4 o 5 de la tarde para ver cómo reaccionan los miembros del club a la noticia de la repentina muerte de Anas Vincent. No hay problema, eso es solo necesario. Dunn se rió entre dientes. Mañana por la noche entonces. Hagámoslo en el restaurante Viejo Wills de al lado. Conseguiré que Rosanne haga una reserva. Klein se quitó la gorra de policía y se puso de pie para saludarlo. Gracias, capitán. Nos vemos mañana. Dunn levantó la mano y dijo, espera, mencionaste que el señor de Wayville les dio a los padres de la trabajadora una compensación de 300 libras. Sí. Klein asintió e inmediatamente comprendió la razón por la que el capitán lo había mencionado. ¿Te preocupa que se metan en problemas debido a su riqueza? Dunn suspiró. He visto muchas situaciones similares en el pasado. Pásame su dirección, le pediré a Kenley que haga arreglos para que se vayan de Tingen a otra ciudad, para comenzar una nueva vida. Está bien, respondió Klein con voz profunda. Con todo eso hecho, salió de la oficina de Dunn y entró en la sala de descanso en diagonal opuesta. Se puso su traje original y dejó el uniforme de policía en su casillero. Klein tomó el carruaje público de regreso a la calle Narciso en silencio. Se quitó el abrigo y el sombrero de copa. Luego calentó las sobras de la noche anterior y se las comió con el último trozo de pan de trigo para llenar su estómago. Luego, fue al segundo piso, colgó su ropa y se dejó caer en la cama. Cuando despertó, el reloj de bolsillo indicaba que ya eran las 2:10 de la tarde. El sol colgaba alto en el cielo y la luz del sol brillaba a través de las nubes. Debajo del esplendor dorado,
Klein se paró junto a su escritorio y miró por la ventana del mirador. Observó a los peatones con ropa vieja y andrajosa mientras entraban o salían de la calle Cruz de Hierro. Uf. Dejó escapar un suspiro lentamente, finalmente superando su desánimo. Cada viaje debía realizarse paso a paso. Asimismo, su secuencia necesitaba avanzar un nivel a la vez. Todo funcionó así. Sacudió la cabeza y se sentó. Comenzó a concluir y reorganizar su encuentro durante la última semana, para reforzar los puntos importantes en su mente para evitar olvidarlos. 5 minutos antes de las 3 de la tarde, por encima de una niebla gris silenciosa, borrosa, ilimitada, de color blanco grisáceo, se alzaba un majestuoso palacio. Una antigua mesa de bronce jaspeado estaba sentada en silencio. En el asiento de honor de la larga mesa estaba sentado un hombre ya envuelto por la espesa niebla gris. Klein se apoyó en el respaldo de la silla y contempló. De repente, extendió la mano y tocó las estrellas carmesí que representaban a Justicia y al hombre ahorcado. Backlund, barrio Emperatriz. Audrey se levantó el vestido mientras caminaba rápidamente hacia su dormitorio. De repente, sintió algo y miró de reojo a la sombra sentada en el balcón. Como era de esperar, vio a su perdiguero dorado, Susie, que estaba sentada allí en silencio, observándola como siempre. Audrey suspiró y dibujó una luna carmesí en su pecho. Luego se acercó y miró a su perdiguero dorado desde una posición dominante. Susie, eso no está bien. Esto es mirar furtivamente. Un espectador tiene que observar de manera abierta. El perdiguero dorado levantó la cabeza para mirar a su dueño y sacudió la cola. Después de regañar a su perra, Audrey no se demoró más y continuó caminando hacia su habitación nuevamente. En los pocos segundos de abrir y cerrar la puerta, de repente tuvo una idea extraña. Me pregunto si el señor loco permitiría a Susie entrar en ese espacio misterioso. Entonces, habría 4 miembros en el club de tarot, y todos ellos serían villanes. De ninguna manera, Susie no puede hablar. Si le permitieran expresar su opinión y compartir sus pensamientos, ¿qué haría? Guau 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 aullido, aullido egu, ¿por qué estoy imitando el ladrido de un perro aquí? Solo imaginar una escena así se siente realmente extraño. Una reunión misteriosa y solemne con el ladrido repentino de un perro. El señor loco definitivamente nos echaría del club del tarot directamente. Audrey cerró la puerta con llave y se sentó al lado de su cama. Sacó un trozo de papel viejo de color marrón amarillento de debajo de la almohada. Lo leyó repetidamente y entró en su estado de espectador. En una zona particular del mar de Sonia, un viejo velero que perseguía al oyente ya había abandonado el archipiélago de Rosted. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.